a 25 años no pagarían en impuestos, y luego vosotros llegasteis en el 2008 y le pusisteis que pagaran el 50%. Lo que hacemos nosotros es quitarle el 100%, que quede claro. No van a pagar nada. Con lo cual, lo que hacéis vosotros es subir y nosotros lo que hacemos es quitar. Pero que conste que en el 2012 se sube porque hay una normativa estatal del gobierno del Partido Popular que obliga a actualizar los índices de IPC y del plan de ajuste. Que conste que se hace porque lo obliga el Partido Popular con el plan de ajuste. Pues antes de entrar a preguntar al señor secretario si estaba incluida esta tasa en el plan de ajuste, y miente, porque no está incluida. Es que le he preguntado antes de entrar. Entonces, el que está mintiendo eres tú. He preguntado si esta tasa se incluía dentro del plan de ajuste, porque en el informe del señor interventor hace una salvedad que dice que se puede incumplir el plan de ajuste. Entonces yo le he preguntado, ¿se cumple o no se incumple? Estas cosas a medias no pueden estar. Y me ha contestado el señor interventor, es que esta medida no estaba contemplada en el plan de ajuste. Jolines. Entonces, no me diga usted que viene a partir de ahí. Están todas las medidas en el plan de ajuste, todo. Es que lo que te habrá dicho el interventor, todas las tasas están metidas en el plan de ajuste. Ahora, que en global, esto no va a incumplir el plan de ajuste. En global no se va a incumplir el plan de ajuste, pero que todas las tasas están metidas en el plan de ajuste. No te lo digo yo, te lo puede decir el interventor si quieres. Todos los precios públicos, Sergio, todas las tasas influyen en el plan de ajuste. Todas. No te van a decir, ahora la tasa esta la podéis subir, la otra la te podéis bajar. Lo que pasa es que te habría dicho el interventor que al final el estudio se hace a nivel global. Es decir, todas las tasas en su conjunto, y lo que no puedes es bajar lo que tienes previsto del cobro de ingresos, que puedes incumplirlo, pero te habrá dicho algo de eso. No creo que te vaya a decir, no pasa nada, puedes regalarle los impuestos, que no, esto no afecta, lo de tracción mecánica. No. Bueno. Yo sé lo que hemos hablado y él lo sabe perfectamente. Bueno, a lo mejor le dejo, yo no sé, a ver, si no, que me corrija el interventor, si quiere intervenir. Yo no voy a hacer que te venga a dicho No, si quiere. la conversación y hemos dicho esta parte de tasa lo que le he dicho yo, porque ¿Lo habrá entendido mal? Vale, no tampoco lo he yo ni tres personas que estábamos más. Joder, Bueno, a ver, perdona, José, coge, dile. No el plan de ajuste, a todos los municipios le hizo subir el IBI también nos mandó subir que si esa tasa estaba incluida en el plan de ajuste, y se me ha dicho que no. Todas las tasas están incluidas en el plan de ajuste. Todo en ¿vale? Es que está claro, es que estamos hablando de... Yo de verdad he oído la conversación y digo, bueno, yo sé muchas matemáticas, algunos tenemos que aprender a sumar y a restar, y lo que es porcentaje. Si antes no se pagaba un duro hasta que llegasteis vosotros, hasta 2008 dice, vamos a poner el 50%. No, pues es que vosotros fuisteis los que pusisteis el impuesto aquí, la tasa. No, vosotros, aquí después se puso el 50% y ahora cero. Ahora sí es cero, Sergio. No, Rajoy deja de Rajoy. Ahora sí es cero, ahora.
¿vale? Lo único que te puedo decir. Voto a favor. Quinto punto. Propuesta de la alcaldía sobre la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 7/2016. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Bien, pues ante la existencia de gastos que no pueden demorarse para el ejercicio siguiente, se procede a una modificación de crédito, dándose de baja la partida 161.210 de mantenimiento de red de agua y alcantarillado por un importe de 44.349,61. Y se da de alta la partida de la 340.619,57, adecuación del pabellón municipal por un importe de 19.349,61, y la partida 231.619,58 de adaptación del antiguo hogar del jubilado por un importe de 25.000 euros. ¿Vale? Ese es el expediente. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Yo solo una cuestión, vamos a votar a favor evidentemente de la modificación de crédito, pero sí querría preguntar cuál es lo que, aparte si solamente son las gradas lo que se va a hacer en el pabellón, solo son las gradas o hay alguna otra actuación más que se realice, porque no lo sabemos. No te lo comento. Vamos, las actuaciones en el pabellón que se han llevado a cabo durante este verano, no sé si ha ido por allí al último partido o lo último, se había estado, ¿no? Entonces habéis visto que se ha rebajado el muro que había, que impedía la visualización bien del campo, eso y se ha puesto una barandilla, se ha puesto la grada nueva. Bueno, la grada nueva, se ha puesto los asientos, se van a instalar unas gradas supletorias nuevas, se han puesto extractores de aire y se ha mejorado la pista también, se ha arreglado las goteras, se han abierto unas ventanas para la entrada de aire y salida por los extractores que se han colocado nuevos. Todo eso son bueno, además que se han comprado unas porterías y el túnel para adaptarlo, y el techado de los banquillos, todo eso adaptándolo por el ascenso del Mengibar, aprovechando la ocasión, porque ya aprovechamos la ocasión que en 20 años no se ha hecho. Me decía el otro día un miembro del club, digo, a ver si vaya a subir a primera, que no tenemos más dinero. Y me dice, sí, el problema es que en 20 años no han hecho nada en el pabellón y lo habéis hecho vosotros en un mes. Entonces ese ha sido el gasto. Yo, aludiendo a lo que te acaba de decir Blas, en 20 años sí se han hecho, por lo menos el tripartito, como lo habéis nombrado antes, se hicieron todos los vestuarios nuevos. Y siendo yo concejal, yo hablo por la parte que a mí me toca. Y las goteras también, el que por cierto la arregló Comecon, por decir nombres que yo creo que no hay ningún problema, que tu hermano fue el que arregló las goteras, que después han vuelto a salir. Oye, o sea, te digo no, pero que en el pabellón, siendo yo concejal de deportes, puedes preguntar dónde quieras, se pusieron todos los vestuarios nuevos. Tipo, yo te he dicho lo que me ha dicho a mí un miembro de la directiva, que en 20 años no se han arreglado los extractores, no se han puesto asientos, estábamos sentando en asientos de hormigón, los extractores de aire, es decir, que había varias cosas que no se han hecho, no se ha adaptado a discapacitados el pabellón, en 20 años no se ha hecho, que yo no digo, si es que yo no te he dicho en 3 años que habéis estado vosotros, si vosotros habéis estado en 3 años, yo te estoy diciendo lo que me han dicho en 20 años, la inversión que se ha hecho, que es lo que ha preguntado Sergio, y te la he detallado, que creo que es importante, que por fin la gente se puede sentar en una grada, en un pabellón, que además que lleva la bandera de Mengibar ese pabellón. Ninguno estaba guardado, son todos nuevos. Los que había del campo de fútbol grande, yo no te digo, pero estos son todos nuevos porque hace la bandera de Mengibar y no son del mismo color. Ni había asientos guardados. Eran del campo de fútbol. Eran del campo de fútbol, no eran del pabellón. Porque primero, si hubieran estado guardados y lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos utilizado. No somos tan...
Como tantas otras cosas se llevaron, pues se hubieran llevado los asientos también. ¿Voto a favor? Sexto punto, propuesta de alcaldía sobre la aprobación, si procede, de la cuenta general del ejercicio 2016. Poco más, si acaso lo expongo yo. Se trae a colación la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2016, 15, y bueno, entre los detalles, bueno, se recoge el resultado presupuestario, que el resultado presupuestario es positivo, el remanente de tesorería, que también fue positivo, acordáis, 685.000 euros, que lo que hemos hecho es aplicarlo a la reducción de deuda, hemos quitado algunos, que ya los trajimos también aquí al pleno, la aplicación de ese remanente de tesorería y una serie de indicadores que, bueno, no vamos a entrar a valorar, y si queréis después los comentamos. Lo único que es que tenemos que aprobarla dando cumplimiento a la legalidad para enviarla al Tribunal de Cuentas, ¿vale? Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Nada, nosotros, esto necesitan días y meses para entregarte la cuenta general al final, ¿no? Solo una cuestión, nuestro voto va a ser una abstención por dos motivos claros. Cuando llegasteis vosotros al gobierno se nos dijo que todas las partidas estaban agotadas, todas las partidas presupuestarias. Cuando vemos la cuenta general comprobamos que había partidas agotadas, pero no todas estaban tan agotadas como se decían. Por eso el hecho de un remanente de 800.000 euros por una ejecución presupuestaria, ¿vale? Entonces, claro, nos desconcierta un poco que se nos hable de un remanente positivo, de que el resultado de la cuenta general es positivo, pero que durante los primeros periodos que estabais gobernando nos estuvisteis diciendo que no había dinero, que todo estaba gastado, que todo estaba... Eso, vamos, están en los vídeos que lo podemos comprobar. Y que el ayuntamiento se haya quedado sin dinero, que me acuerdo que dijo, bueno, pues a mí no me lo diga, dígaselo usted a sus compañeros. Entonces, claro, no nos cuadra un poco la idea, viendo la cuenta general, con la exposición que se hizo en un primer momento, que siempre he sido cauto a la hora de tomar el cambio de corporaciones, me da igual que sea entre mismos compañeros, distintos compañeros, al final, por lo que significa el gasto o no que se puede hacer. Pero sí acuerdo ese argumento, que no había dinero, pero resulta que de la cuenta general, que las partidas estaban agotadas, que me encontré la partida sin dinero, que no tengo dinero. Hombre, algunos concejales manifestaron así, y no voy a mirar a ninguno estrictamente, pero algunos se manifestó así. Y el alcalde también, otra cuestión, nos dijo en este pleno también. Entonces, claro, a partir de ahí, que se nos diga que había un remanente de 800.000 euros, como pone en valor el alcalde, que el resultado de la cuenta es positivo, que se nos dé de la cuenta que es muy positiva, no nos lo creemos, sinceramente, en el hecho de que medio año estuvo otra corporación, que no comparten sus principios, sí políticos, pero no programáticos, por decirlo de alguna manera, y se nos dijo que aquello estaba mal, con lo cual nosotros, viendo cómo iba la cuestión, nos vamos a abstener en la cuenta general, porque no entendemos cómo algo puede ser positivo de donde venga algo de todo gastado en 6 meses. Bueno, no, es que no sé qué caso puede ser. Si aquí se ha hablado de que no había dinero, creo, si a bote pronto, puedo recordar que todos los planes de empleo, eso estaban todos agotados, no pudimos tirar de ni una sola bolsa, y aquí están los Ángel, que estaban en su momento, y después José, ni una sola, todo agotado, y quedaban muchos meses de ejecución, algunos en diciembre, otros tal, y no pudimos ejecutar nada, estaba todo prácticamente ejecutado. Partidas de alcaldía, de dietas, eran todo comida por arriba, y kilometrajes pasados, y como que eso se podía, y había muchas partidas. Es cierto que como en todos sitios, si programaron una inversión no le dio el tiempo a ejecutarla, pues había remanentes. Pero te voy a decir una cosa, dinero no es igual que ingresos y gastos, eso lo sabemos, ¿no? Activo, pasivo, ingresos, gastos, eso los economistas sí sabemos de esto un poquillo. No tiene absolutamente nada que ver un resultado positivo a que haya dinero o no haya dinero. Sergio.
No, no tiene nada que ver. No, eso es la tesorería. Me has dicho que es que los ingresos y los gastos, que si estaban todas las partidas, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Sí, he hablado de la partida, pero los ingresos y los gastos. Ingresos y gastos, y estamos hablando cobro y pago. Activo, pasivo, ingreso y gasto. Totalmente distinto. Totalmente distinto, Sergio. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, vamos a entrar a valorar ahora el tema. Un resultado positivo, diferencia entre deudas menos obligaciones reconocidas, ingresos y gastos, sí, en contabilidad financiera, y el remanente de tesorería, que es el dinero que sobra activo pasivo. ¿Vale? Poco más. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Mociones, grupos políticos. Ninguna. ¿No presentamos ninguna? No te la he traído. ¿A que no la va a presentar? Bueno, nos han presentado de última hora una. ¿No la vamos a presentar? ¿No? Bueno, pues ya está. No la vamos a presentar. ¿Vale? ¿Vosotros? Tampoco. La parte de control, octavo, dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía desde la número 524 a la 657 y los acuerdos de la Junta de Gobierno local. Sí. Yo tengo aquí dos cuestiones de dos decretos. El 576 de una infracción de tráfico de un vehículo de la casa, que no sabemos cuál es. 576. 76. Y el 598 que se devuelve una subvención del Plan Provincial de Juventud, que ¿por qué se devuelve la subvención de 2015? 576, 598. Vamos, me imagino, el 528 entiendo que será el tema del lenguaje de signos, que no se adecuaba la subvención después a las bases, que creíamos que entraba y al final no entraba, ¿no? Es que eso, y al final decidimos no ejecutarlo porque no iba a costar el dinero. Creo que era una cosa de esta. Y el 576, una infracción de tráfico, pero con un decreto que yo hago, pero para pagarla o no pagar. ¿Te lo leo o qué? Sí. Decreto 576, que da la fecha del 1 de septiembre. Notificación de la Agencia Tributaria sobre sanción de tráfico de referencia del documento 2316-3230-012. V. La clave de liquidación, el vehículo propiedad de este ayuntamiento, matrícula... ¿La digo la matrícula? Sí, sí, sí. 4259 HSI, que se encuentra dentro del periodo ejecutivo. El informe favorable de intervención que manifiesta que existe consignación presupuestaria y habiendo sido fiscalizado el gasto en la misma fecha. Los documentos e informaciones, que es la misma toda. Eso fue una multa cuando fuimos al convenio de Sevilla. No, porque no habrán pagado y ya salió, porque vino por ejecutiva ya, porque no se pagó al tiempo. Es que no se pagaría porque... Y por eso habrá sido el periodo de ejecutiva. Digo yo que será esa, que no me pille. Vale, sí, ese es el coche. Que fue el día que fuimos a firmar el convenio del Biogen. Que lo llevaba el conductor de la casa, Seba, y creo que fue ese día, muy seguro. Noveno, dar cuenta del repago 7 de intervención. Otra vez el último mes, gracias a Dios, porque ya se ha firmado, hemos legalizado la situación del servicio de limpieza con la licitación oportuna del mismo, y este es el último reparo. Ya no va a poner más, ¿no? De esto. Ahí, joder. Que estupendo. Al respecto de esto nada, ¿no? Décimo. Que el mes 7 y el 8.
Ah, bueno, vale. El 8 es otro más. Bueno, el 11º, dar cuenta de la aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto 2007, decreto tal. Bueno, pues el decreto número 2016-526, pues, bueno, nos dice que tenemos que aprobar las líneas fundamentales del presupuesto, las que nos van a regir nuestro presupuesto del 2017. Bueno, si queréis, yo creo que os lo ha mandado José, ¿no? No hace falta que las leamos ni nada por el estilo, ¿no? Pues ya está. 12º, ruegos y preguntas. En primer lugar, quisiéramos saber, en el año 2012 se contrató a un personal en la casa para realizar un catálogo, se nos dijo, por una necesidad imperiosa, de vivienda en suelo no urbanizable. No sabemos si ese catálogo al final se llegó a hacer o no. Queremos saber si se hizo y si podemos tener acceso al mismo. Creemos que después de 4 años es hora de que vayamos ya tomando las riendas de las situaciones y bueno, también es verdad que la Junta tendrá que aclararse al final qué tipo de decreto vamos a aplicar en este tema, pero sobre todo si ese catálogo de vivienda en suelo no urbanizable o posible vivienda en suelo no urbanizable existe en este ayuntamiento o no, y si existiera, que querríamos tener acceso a él. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, al señor alcalde, era si no estamos muy informados, hace pocos días se celebró un acto de conciliación con la empresa adjudicataria de la limpieza por el tema de personal, en el que no acudió este ayuntamiento. No sabemos cuál fue la causa y por qué no acudió, y si es así o no este hecho, queremos que nos lo contara también. En tercer lugar, preguntamos a la concejal de Bienestar Social, otro año más nos quedamos sin guardia temporera, hemos vuelto otra vez la subvención, y eso ¿cómo lo calificaría usted? El que no tengamos guardia temporera tampoco este año. Habiendo 1, 2, 3 personas, incluso hemos abierto guardería con 8 personas nada más. Cuando estaba el tripartito tan malo, también ha habido con 8 personas un año y tuvimos que aguantar los costes de aquello. Y otra cuestión nada más, y es que espero una respuesta de la pregunta que hice en el pleno pasado, en el pleno ordinario que tuvimos a finales de julio, que eran las cuentas de las ferias, y lo comentamos. Bueno, pues luego que se nos facilitara la información, una feria de información, con lo cual planteo que si eso se ha hecho o no y si lo voy a tener que pedir por escrito. Efectivamente, había un personal contratado para eso, para el tema del suelo no urbanizable, se estuvo haciendo el trabajo de campo. Además, ese trabajo efectivamente existe, no estaba totalmente terminado, pero fue el que sirvió al catastro en la mayor parte para hacer la regularización catastral en su momento. Entonces, no está totalmente terminado. Es verdad que el Departamento de Urbanismo estamos ahora sin personal casi y están dedicándose a otras funciones. El técnico que se contrató en ese momento está ayudando al aparejador municipal en otros asuntos, y lo que hemos hecho para mayor seguridad jurídica, para cumplir con la normativa, además de el Plan General de Ordenación Urbana que tenemos que hacer y que vamos ya a sacar a licitación para el próximo año. Hemos pedido la colaboración de Diputación para los AFOS, y Diputación nos va a echar una mano en este tipo de trabajo para intentar regularizar, mientras se apruebe el plan general o no, regularizar las zonas urbanizadas, las zonas fuera de urbanización, que están ahora mismo en una situación irregular y que están pagando catastralmente. Eso sí es cierto. Entonces, el expediente hablaremos con los técnicos municipales y está, además, el expediente catastral lo podéis ver en el mismo catastro porque está todo ya en el catastro recogido, y lo que se está haciendo ahora es el procedimiento para regularizarlo a través de la AFA. ¿Vale? Sí, no hay ningún problema, está volcado al catastro. El que tiene el ayuntamiento es el que se volcó al catastro, que por eso te digo, es que el catastro... no, que podéis venir aquí, pero que te quiero decir que os vamos a pasar los mismos datos que el catastro, que no es que el trabajo de campo se hizo y se mandó, fue el que utilizó el mismo catastro, que el catastro no fue que hizo un trabajo diferente, y va a coincidir. No está terminado.
lo del acto de conciliación del servicio de limpieza. No es del servicio de limpieza, es de la limpiadora que estaba contratada por el ayuntamiento, ¿no? Tomasa, ¿no? Os referís. Vamos, yo no fuimos porque después de consultar con Secretaría de Intervención, nosotros no procedíamos a un acto de conciliación en un ayuntamiento simplemente porque íbamos a resolver bien poco. En su momento se decide desde esta alcaldía, claro, este grupo, previo informes preceptivos de tanto de secretaría como de intervención, creo que también, que había otro, en el que el servicio de limpieza tiene que ser el servicio de limpieza total del ayuntamiento, de todos los edificios municipales, ¿no? ¿Ahí qué pasa? Pues parece ser que la limpiadora que sí teníamos trabajando directamente en el ayuntamiento tenía que pasar por subrogación, pero siempre con las mismas retribuciones, los mismos derechos que tenía en el ayuntamiento, siempre con los mismos, tenía que pasar al servicio, a la cooperativa, ¿no? Así lo hicimos. Ella no lo vio correcto, no lo vio conveniente, se ha ido a juicio y ya está. Y ya que cuando, bueno, yo no sé lo que va a pasar en el juicio, no ha salido todavía, que cuando salga el juicio, si el juez dice que tenemos que remitirla, pues gustosamente la vamos a remitir, sin problema, ¿no? ¿Vale? Y la otra de la guardería. Bueno, lo de la guardería temporera, pues te diría que me parece que no se pueda realizar esta actividad, que no se pueda abrir la guardería temporera, pues me parece una pena, una auténtica pena, que debido a que bueno, el campo se está mecanizando y necesitan menos mano de obra, pues las mujeres no van al campo, han perdido ese tiempo de trabajo y están en la casa y no demandan este servicio, Sergio. Te puedo asegurar que se abrió la convocatoria, que recibimos una sola solicitud de un niño y evidentemente no se podía sostener la serie de monitoras y en fin, pues entonces, pero ya te digo que debido a eso simplemente, a que no hay solicitudes, me parece penoso porque podía haber mucho más trabajo, que las mujeres pudieran trabajar y que pudieran dejar a su hijo aquí, ojalá estuvieran los dos miembros de la familia trabajando, mujer y marido, y que tuvieran que dejar a los niños en la guardería. Ojalá nos faltaran monitores y tengamos que duplicarla, igual que hemos hecho con la escuela de verano, que en vez de 2 monitoras que había, este año ha habido 4 y ha sido un éxito. Pero en este caso no hemos podido, igual que se hizo con el apoyo escolar, que en vez de un monitor, en este año hemos tenido 2. Pero en este sentido me parece una pena, efectivamente una pena que no podamos tener más niños por esta circunstancia. Yo creo que no hay más que decir. Pregunta, un ruego y no sé. Sí. Adela va a decir conmigo, la tiene siempre. No sé por qué no nos convocaste a la reunión de la organización del Noviembre Cultural. Pues nosotros no nos ha llegado, por eso no te he querido. Pero yo me enteré cuando lo vi en la web del ayuntamiento, yo no sabía el día que era la reunión y a este grupo le llegó ninguna citación, entonces por eso me ha extrañado. Pues... Sí, a Lola la pasó esta tarde lo mismo, es que me extraña por eso. No, en la sede estuvimos ya preparando el pleno y todo, no. A la iglesia, y entonces no se pasaron por ahí, está allí el papel.
decía Amanda. Estamos comprobándolo y aquí pone piso 7 en vez de poner piso 6. Y efectivamente está en el otro botón. Digo, pues compruébalo porque se te mando. Entonces, ya ves qué es lo que ha pasado porque estoy segura que te mando la... De hecho, antes tuvimos las comisiones informativas y todo, y yo daba por hecho que... Claro, que claro, que yo no iba a la niña. Pues de verdad lo siento, pero me extrañó que no estuviese, yo no se ha quedado nadie, me extrañó. De todas formas, estoy cayendo ahora mismo en la comisión que se va a crear para todo, pero también para el paso de la reina esta. Si no te importa, lo invita a uno, la que sea, que lleve el tema de cultura, pues que asista. Está... Entonces, ¿que tengo que repetir otra vez lo que digo? No, ya está. Me refirmo, ¿no? Sí, por favor. Bueno. ¿Más temas? Dicho que era una pregunta, pues pregunto los gastos de la feria desglosados por área. Parece que el eufemismo ahora va a utilizar algo la pregunta. Entonces, pregunto... La verdad es que pregunto. yo al respecto tengo que decir, no sé, lo oí en el pleno pasado y la reacción fue la que tengo ahora mismo. Y creo que creo que lo comenté. Yo no me voy a poner a gastos detalle por detalle a desglosarte a ti, porque que no lo hemos hecho para nosotros, que no lo he hecho para mí, no lo voy a hacer para ti. Otra cosa es que vayamos a EMI a ver lo que ha sido usted me da la información que considere, usted me da la información que considere que tiene que darme. Yo no, pero vamos a ver. Como usted es el alcalde, usted que le da la información. Si EMI la tiene, pero que yo no voy concejalía por concejalía ahora a ver si una botella desglosada, como tú dices, si la botella de agua, porque no lo hace EMI, ¿sabes el listado de facturas? No, le digo lo mismo que dije la vez pasada. Se supone que hay un presupuesto general de la fiesta, pues actividades de Sebastián Barahona, por decirte algo. 1.500 euros. No, el presupuesto festejo. Enciende la placa, 250 de la... Que va Navidad, feria, eso va así. No va para la placa esto, la placa viene la factura allí puesta y se engloba todo en la feria. Bueno, pues la feria. ¿Cuánto es de la feria? Tanto. Que si quiere usted me lo da, que si no me lo dice. No, yo te voy a decir una cosa, yo no te lo puedes hacer por burofax, si quieres hacerlo. Yo te voy a decir una cosa, yo no te voy a desglosar la botellita de agua que se ha puesto cuando estuvieron corriendo en la carrera, ni la botellita de agua, ni las flores que se regalaron, ni eso no te lo voy a desglosar porque yo no lo sé. Y como yo no lo sé, no le voy a, ni voy a coger a un empleado y digo, bueno, ve separando botellas de agua, rosas, placas, no, eso no lo voy a hacer, ¿eh? Feria, ¿cuánto es el global de feria? ¿Cuánto es el global de San Antón? ¿Cuánto es el global de los cabezudos? ¿Cuánto es el global de...? ¿Puedo? Déjame, Juan. El año... No hay cabezudos aquí, ¿no? No, todavía no. Hay cabezones, claro. pero cabezudos no. ¿El año pasado se te envió, Sergio? Lo que a mí me correspondía como feria. Vale. Este año sabéis que por motivos laborales no he estado aquí, mis compañeros se han encargado de mi presupuesto. Pues os voy a decir, como dice vuestro presidente Aznar, estamos trabajando en ello. Es que otra cosa no puedo deciros. Ha sido un retraso temporal porque... Efectivamente. Porque llega hace relativamente poco que llegué y ya te digo, estamos trabajando. Desglosar no se te va a dar, te lo dice Juan Bravo. Ya como lo vas a hacer por escrito, me lo haces, dice, me das con detalle tal y cual. No, yo iba a decir, gastos de la feria, esto. Exactamente lo que yo estoy diciendo, porque es algo que le pedí el año pasado. Si lo sabes, es lo mismo que le pedí el año pasado, no es nada nuevo. Y me dio su parte nada más y yo pedí de todas las fiestas en general. Que no, tu explicación fue, bueno, en un evento, además pusiste un ejemplo. Yo creo que tú pusiste el ejemplo de deporte. Pues en este ejemplo, pues cuánto hemos gastado en camiseta, cómo hemos gastado... No, yo no te lo voy a dar así. Te coge las facturas, pídelas todas y que te la den. Mira, este parece que es la de yo camiseta. Le pido, si usted no funciona con presupuesto y no sabe cuánto le cuesta una actividad, malamente sí, vamos. Pero el presupuesto, vamos a ver. Que el presupuesto de alcantarillado viene alcantarillado.
que no te dice alcantarillado, alcantarillado, el ¿usted sabe codo, cuánto le ha el costado? codo de No, que va pero a la ¿usted calle sabe cuánto- protegida, cuánto- no, a la calle Andújar. ¿Sí no, sabe eso cuánto te le habrá dice. costado la actuación que se ha realizado, por ejemplo, en la calle Sevilla o la actuación que se ha Pero que realizado... yo te la voy a Francisco sumar, Galindo? que no Pues te voy a a sumar, usted, que no te voy a hacer una hoja de Excel para la de la calle Sevilla costa este. En la actuación no, te podré decir cuánto costó la feria, esto. No, estoy diciendo, en la calle Sevilla... No, No, la es que os actuación del equivocáis. Sevilla. En la calle La Sevilla hemos actuación del invertido, Sevilla. pues, por ejemplo, hemos invertido 580 euros. Es decir, se superentiende que se ha puesto una baldosa y el cemento, pues lo ha gastado en cemento y en baldosa, no lo va a gastar usted en esa de cerveza, ¿me entiende o no? Eso es lo que le estoy planteando. Lo que pasa es que se está llevando al extremo, que me den lo que ustedes creen que me deban de darme. Yo solo le pido la información y ahora ustedes en su libertad individual me dan la que les dé la real de la gana y nosotros haremos lo que haremos con ella. Ya está, si es que no hay vuelta de hoja. Presupuesto de feria. Vale. Se lo damos. Yo tengo un ruego, y bueno, dos. Uno rogaría que haya puntualidad en los plenos. Hoy hemos empezado a las 8:20. Me he tenido que dejar una cosa que estaba haciendo a media y me he venido y he perdido el collar y el perro, porque voy a haber terminado donde estaba. Ayer habéis llegado tarde. ¿Eh? No, yo llegué a las 8:10. Estaba ahí abajo. No, cuando usted ha entrado aquí a salón de pleno, nosotros estábamos aquí Ya ya. he subido con vosotros y eran las iría ya cuando subía. Señor alcalde, cuando usted ha entrado al salón de pleno acompañado de los compañeros, este que le habla, que es el que le está pidiendo el ruego, y los demás estábamos todos. Su compañero Sebastián también y Ángel también. Entonces, lo único que le pido, y hablo por mí, y yo creo que lo entiendo a mi compañero, si el pleno es a las 8, pues que empiece a las 8, que no empiece a las 8:20, porque todos tenemos cosas que hacer. Y ustedes estaban hablando, lo que estuvieran hablando, antes, después en el despacho... Me ha venido aquel día de la comisión informativa que alguna de vuestras concejalas llegó 2 horas tarde y la esperimos. No, y la sí. esperamos. Sí. No, y después esperamos vosotros. Bueno, que A usted lo esperamos también. A usted lo esperamos 50 minutos en una comisión también. ¿Cuánto O sea fue? que- ¿50 minutos por lo menos? A usted lo esperamos 50 minutos en una ocasión. 50 minutos porque Que se no te se había había olvidado. acordado. Bueno, el portavoz del Partido Popular se le había olvidado venir a la comisión y vinimos. ¿Eso Y cuántas lo veces ha esperamos. pasado, señor alcalde? ¿Eh? La tardanza de este equipo, ¿cuántas ha pasado? Una. vez. Frente a todas las veces... Dígame usted, ¿qué vez? ¿Hemos empezado una comisión puntual o que hemos empezado un pleno Estamos puntual? ahí. Estamos ahí, ¿no? Es que el pleno es aquí. Si quiere ponemos la cámara y ahí. celebramos los plenos allí. O sea que eso no tiene... que dijéramos que estamos La próxima vamos a esperando solicitar que algún vayamos jugador a que segunda haya llegado convocatoria. tarde. La próxima Y, vez nos vamos a- bueno, ese es el primer ruego, rogar la puntualidad, porque todos tenemos cosas que hacer y dejamos cosas que hacer para venir. Que lleva razón. Vale. Y otro a Miguel Ángel Cedeño, al concejal, los contenedores para el año que viene. Creo que manda de Resú más que vosotros, porque no los pone y se sale con la suya. No sé si eres tú, vamos, que como si te lo pido a ti, pues si eres tú, Blas, pues te lo digo a ti. No sé cuál será, pero que ya este año ni han venido ni se les espera. Sí, pero que no se han puesto. Hombre, que yo creo que como caso excepcional, no, si a cada pleno lo voy a decir, ¿sabes? Te digo, no, a cada pleno lo voy a decir, y tú me dirás lo mismo siempre, pero creo que allí unos contenedores los 3 meses de verano, a Resú le supone bien poco. Es mi parecer, porque ya se pusieron una vez, y aunque digan que no sacamos más, hace 2 años. Pues por eso viene, porque... Sí, venga, sí, habla, corto. Que por eso viene el problema, porque se pusieron hace 2 años y no se hizo un buen uso. Entonces, se solicitaron, como dijiste en el TV Pleno, no se hizo buen uso y hay un expediente en Resur de que en aquellas 2 zonas de Mengíbar no se deben poner contenedores por el mal uso que se hizo. ¿Qué ha pasado? Pues que el otro día me llama Juan Antonio porque le volvemos a reiterar la solicitud de instalar los contenedores en aquella zona y digo, ya se ha pasado el verano y no lo habéis instalado. Y me contesta, tenéis un expediente abierto en Mengíbar por un mal uso. Pues que se tiraba allí, se tira de todo, menos lo que hay que tirar. Entonces, si me dejas que termine, entonces, lo que este concejal se ha comprometido y
y este equipo de gobierno es ponernos los contenedores porque estuvieron un año y en un año se hizo más uso. Y le he pedido 3 meses. 3 meses los contenedores puestos para que vean que nosotros nos vamos a encargar de que aquello esté en condiciones. Ahora, que no se nos queje nadie si sancionan al personal. Pero que nosotros, yo me he comprometido, se van a poner carteles y vamos a estar pendientes. Lo mismo que en el resto del municipio ya se ha mandado a la policía y los carteles se están poniendo para que estén todos los contenedores haciéndose buen uso. Pero de aquel problema de hace 2 o 3 años, ahora tenemos que solucionarlo nosotros. Y yo me he comprometido personalmente a hacerlo. Es decir, que en 3 meses, no he pedido un año, he pedido 3 meses. Y creo que nos lo van a dar, se ha elevado ya a Resú para que nos los pongan. Y allí sigue viviendo gente, me da igual que esté en verano que esté en invierno. Por lo menos hay gente que sigue viviendo. Que tú vayas allí el verano no quiere decir que los demás no estén viviendo. Entonces, ¿qué? Como vaya a ir lo mismo que al pabellón. Blas, él ha dicho eso con mucha ironía. Perdona, pero a mi casa sí voy. A la casa de mi suegro sí voy. Vale, sí, pero que a la casa de mi suegro sí voy todos los días. O sea, te digo, no. El pabellón no estoy obligado a ir, ¿vale? Al pabellón voy cuando quiero, cuando puedo. ¿Estamos, no? Y hace 2 años se pidieron los contenedores, no para un año. Hace 2 años se pusieron también 3 meses. Los 3 meses de verano, que es cuando más masificación de gente hay, cuando hay más consumo allí, y es cuando los olores tiran. Y ya está, y si es por multa, pero que en mi barrio, en la calle García Morato, con Pargo Cristóbal Merino, pues es un puto estercolero casi de continuo. Pues si vamos a multa empieza. Yo estoy dispuesto a que multe a mis vecinos también. Porque seguro que a todos no los multarás casi siempre a los mismos. Pues si hay que tienen que pagar y se les quita la costumbre de que tengamos que estar todos respirando mierda allí, oye, pues bienvenida sea la multa. Oye, que yo estoy dispuesto a que eso sea así, ¿sabes? Efectivamente, yo no multo, que te coste. Yo no voy a multar a nadie. No, pero que yo no me voy a multar a nadie. ¿Me entiendes? Que para eso están los policías. Y se va a hacer. Nosotros no tenemos ningún problema en eso. Al contrario, si se han puesto carteles para que se use debidamente los contenedores. Y vamos a hacer un control de la limpieza. Por eso, que lo que me estás diciendo no me viene de largo, que es que ya hemos empezado a hacerlo. Es decir, que no hace falta que me lo digas, que yo ya sé lo que estamos haciendo. Y lo de los contenedores, yo te digo el expediente, porque hemos tenido que volver a reiterarlo. Y lo que estamos haciendo, que es lo que tú has preguntado, y lo que yo te he contestado, que el problema que tenemos es que tenemos que resolver un problema que no se adecuó correctamente a aquello, no se utilizó correctamente, no sé si fueron por los vecinos o por quien fuera, y Eiresur quitó los contenedores. Y ahora este concejal se compromete personalmente a tener cuidado de aquello para que los vecinos de aquella zona no tengan ese problema. ¿Qué quiere decir? Que cuando un vecino tiene un mueble fuera del tiempo que corresponde, vamos a estar pendientes, y si hay que sancionar, se sancionará. Pero además, si tenemos que limpiarlo, lo limpiaremos antes de que llegue Resur, para que los vecinos no se vean perjudicados por culpa de otros vecinos. Es decir, que el compromiso es de este ayuntamiento y de esta corporación que vamos a hacer eso, para que nos pongan de una vez los contenedores. Pero para que veas que estamos encima, que sé el problema que hay, Es más fácil que tú me lo pidas aquí en el pleno, pero que yo te digo lo que hemos hecho y si quieres te bajas y vemos el expediente. En la medida de lo posible siempre. Me ha afectado tu ruego. Sí. La cofradía de la Virgen del Carmen hemos hecho unos relojes, ¿sabes? Que es de la cofradía, viene el escudico. La verdad es para beneficio de la cofradía, si queréis os compráis uno y así venís bien. En mi vida, es que en mi vida llevo reloj. Me acuerdo que el primer día que tuve un reloj, que es cuando hice la primera comunión, lo primero que hice es dejarme, me lo perdí por ahí. Pues me desnudé, me fui a bañarme, y mis padres buscándome y el reloj nuevo, y el reloj me lo quité. Yo no llevo nunca el reloj, soy muy nervioso y no llevo reloj, pero voy a tener que llevarlo. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que el móvil hace así y le ves la hora grande. Y como lo llevamos siempre encima, no, ¿sabes lo que pasa? Que nos sentamos ahí y la secretaria que casca muchísimo, pues al final
Y al final llegamos tarde. Claro. Bueno, era broma. ¿Levantamos la sesión? El público, a ver, hay alguien. Pues, perdona, que Ángel quiere hablar. Entiendo que no, pero te lo miro. Las dos consideraciones que... Pero bueno, espérate que... Si lo tengo aquí, déjalo. Bueno, vuelvo a leer el acuerdo, que es denegar la solicitud de compatibilidad presentada por don Ángel Valenzuela Saeta, con DNI y tal, funcionario de este ayuntamiento, técnico informático, gestión administrativa, para el ejercicio de la actividad privada en horario tarde, 7:20 horas, 17:20 horas, lunes a viernes, de formación y control de los trabajadores de la empresa denominada Tecnomengibar SL, de la que será partícipe del 50%, y cuyo objeto es la distribución de servicios de telefonía, otras actividades, será toda vez que no resulta posible la actividad desarrollada con la administración del patrimonio personal y familiar, y según se expone en el informe emitido por el Servicio de Personal del Ayuntamiento de 22 de septiembre de 2016, que consta en el expediente de el complemento específico asignado al puesto desempeñado supera el 30% de su retribución básica. Tú lo que nos entregas es la solicitud de compatibilidad y se te deniega la solicitud de compatibilidad. Que tú ves bien que el 50%, como alegas que tiene el 50%, pero para la gestión de tu patrimonio personal, siempre que no hagas ejercicio de actividad, que es lo que te dicen aquí, es compatible. Pero entiendo que si ese 50% supone también el ejercicio de cualquier tipo de actividad, ya sea de formación, eso se te deniega, lo que dice pero tú en la solicitud, pues, si no me hacéis una, me dais la otra, si no se pone, ¿no? Eso venía así. Sí. Vamos. Exactamente. Vamos a ver. Para tú tener acciones de una empresa, no, ahora está en que se te presuponga control de actividad con un 50%. Si puedes decidir en el órgano de administración, que casi seguro que sí, etcétera. Pero no realicemos el rizo. Aquí no hemos hablado de tu 50%. ¿Vale?
en las sociedades profesionales no puedes tener un 30% por encima del 30%, porque si no te asimilan a un administrador, ya lo sé que no eres, y es una sociedad limitada. Te digo que la sociedad, ya te digo, en la sociedad limitada profesional, si tú tienes más del 30%, te asimilan que eres administrador, como si lo fueras, aunque no estés en escritura, ¿vale lo que te digo? ¿Vale? Y en este caso, si tú no ejerces nada, no tienes ni por qué pedirla, ¿vale? Que hay muchas sentencias, que también hay jurisprudencia que he visto, que nada más que por el hecho de tenerla, te supone un control de la empresa, de las gestiones de dirección, de organización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. ¿Vale? Tampoco no vamos a valorar si es un tema de supervisión de cómo va el tema, por tener 50%, vamos. Te puedes comprar la moto, ¿no? Así que te puedes comprar la moto. ¿Vale? Venga. Bueno, pues... Se levanta... Ah, que vas a hablar tú. Ah, Juan, coño. No. Venga. Que no vaya a quitar el taller. Ahí, muy bien. No, tranquilo, Juan, que el taller no lo van a quitar. Sí. Juan, que no van a quitar el taller mientras Juan Bravo esté de alcalde, y cuando vengan otros tampoco, y si vienen ellos me han dicho que tampoco, ¿vale? Ahí. Es broma. Y el aniversario que lo vamos a hacer ya mismo, lo vamos a hacer más bonito todavía que el año pasado. No. Ellos no van, ¿no? Esto, la Lola. Nada más que la Lola. Nosotros tampoco. Que es la que baja allí. Yo no... Sí, a ella, muy bien, muy bien. No. Bueno, ya veremos. Bueno, se levanta la sesión.